Hola muchachos, pues bienvenidos a este video. Vamos a tratar de abordar el tema de oxidación y reducción. Cuando hablamos de los procesos de oxidación y reducción, podrían sonar como términos muy complicados, complejos, extraños a lo que nosotros vivimos, pero la realidad es que son dos tipos de reacciones que se encuentran muy presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando alguien de ustedes va a preparar un guacamole y deja abierto un aguacate, empezamos a ver que el guacamole empieza a cambiar de color y entonces decimos se está oxidando. Lo mismo pasa cuando dejas una manzana, un plátano y empieza a cambiar de color y lo que dices utilizas el término de oxidarse. También las reacciones de oxidación las podemos ver en algunos otros materiales, no nada más en los alimentos. Por ejemplo, cuando dejas a la intemperie tu bicicleta, llueve, se moja el aire y por la actuación del oxígeno, pues decimos que se empieza a oxidar. Y vemos que esa oxidación pues se manifiesta con cambios de color, con cambios en la apariencia y bueno, pues por cambios por completo en el material. Pero las reacciones de oxidación y reducción no solamente ocurren en los materiales inertes, también, por ejemplo, en los seres vivos, para que nosotros podamos generar esa energía que necesitamos para llevar a cabo nuestras funciones vitales, utilizamos el oxígeno del ambiente, de la atmósfera, y a través de un proceso de oxidación, pues lo convertimos en energía en las células. Bueno, como podemos darnos cuenta, este proceso de oxidación y reducción, entonces, no son términos ajenos a lo que nosotros podemos ver. Pero el día de hoy vamos a analizar esto en función simbólica y a través de tratar de entender qué es lo que ocurre en una reacción química de óxido y reducción. ¿Por qué digo de manera simbólica? Porque acuérdense que podemos nosotros ya ahora poder analizarlo en función del movimiento de los elementos para formar compuestos. Bueno, vamos a iniciar con el primer concepto, que es el número de oxidación. Este número de oxidación se refiere a los electrones que un átomo pone en juego cuando va a formar un compuesto, es decir, a los electrones que gana o que comparte o que pierde cuando forma un compuesto. Este concepto tiene mucha dependencia del término de valencia, porque pues está en función de los electrones que están en el último nivel. A esos electrones, a los que recordamos, les llamamos electrones de valencia. Para poder calcular el número de oxidación, vamos a utilizar algunas reglas muy importantes. Son reglas muy sencillas que nos van a facilitar la tarea. La primera de ellas nos dice que todos los elementos que están en la familia 1A, si ustedes van teniendo al alcance su tabla periódica, recuerdan que los elementos de la familia 1A son los metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Estos elementos están en una familia, por pertenecer a la familia 1A, van a manejar siempre un número de oxidación de +1. Los elementos de la familia +2 van a tener un número de oxidación +2. El hidrógeno siempre va a tener una oxidación de +1, excepto en un tipo de compuestos que son los hidruros, en donde va a ser negativa el número de oxidación. El oxígeno siempre va a manejar -2, igual tiene una excepción en peróxidos, pero en el caso de estas dos excepciones, bueno, no se preocupen, nosotros no vamos a revisar ninguna de esas excepciones. Luego tenemos a los halógenos, que los halógenos son los elementos de la familia 7A, que recuerdan son flúor, cloro, bromo y yodo. Y estos elementos, siempre que formen sales binarias, recuerdan ustedes que es aquella que está solamente formada de dos elementos, van a manejar siempre su oxidación de -1. La siguiente regla nos habla del azufre y dice que en sales binarias también el azufre va a tener una oxidación de -2. La siguiente regla nos dice que la suma aritmética de los números de oxidación siempre me tiene que dar 0.
Los compuestos, una vez que ya se lleva a cabo este intercambio de electrones, pues entonces van a alcanzar una estabilidad, y a eso nos referimos, que son eléctricamente ya son neutros. Y por último tenemos que los elementos libres, es decir, elementos que no están en combinación con otro elemento, van a tener un número de oxidación de 0. Y también esto aplica para moléculas diatómicas. De manera de recordatorio, la molécula diatómica es la que está formada de 2 átomos de ese elemento, del mismo elemento. Bueno, pues vamos a tratar de visualizar en esta reacción química qué es esto de aplicar las reglas o qué es lo que me dice la oxidación y la reducción. El hierro, esta es la reacción que les estoy platicando de cuando un trozo de hierro es sometido a la oxidación de la intemperie. Bueno, tenemos el hierro. Como podemos ver aquí en los reactivos tenemos hierro y oxígeno. Hierro en este caso no está unido a nada, por lo que podemos decir que es un elemento libre. Y de acuerdo a nuestra regla, nos dice que los elementos libres van a tener una oxidación de 0. Luego tenemos como siguiente reactivo al oxígeno. El oxígeno aquí está formando una molécula diatómica, por lo tanto aplica también la regla 8, número de oxidación 0. Cuando estos dos elementos se combinan, van a formar un compuesto llamado óxido de hierro. Óxido de hierro 2. Este óxido de hierro 2, para poder calcular sus números de oxidación, bueno, aquí tengo un elemento que forma parte de las reglas. Está la regla 4, que es para el oxígeno. Y me dice que el oxígeno siempre va a tener una oxidación de menos 2. Oxígeno es menos 2. ¿Cómo saber qué oxidación va a tener el hierro? Porque hierro no se encuentra en ninguna de las familias conocidas aquí. Hierro no lo podría calcular con alguna de estas reglas. Sí, lo puedo hacer con la regla número 7. La regla número 7 me dice que la suma de los números de oxidación debe de ser 0. Oxígeno aporta menos 2. Para que me dé 0, yo necesito que el otro átomo aporte más 2. Así, al hacer la suma aritmética me queda 2 menos 2, 0. Y entonces así se está cumpliendo la regla número 7, en donde me habla que los compuestos son eléctricamente neutros, o su oxidación total es 0. El número de oxidación de los átomos que lo forman es de 0. Pues voy a poner ahorita algunos ejemplos para ir calculando los números de oxidación. Bueno, ahora sí vamos a revisar algunos ejemplos. En este primer renglón tenemos, como ustedes pueden darse cuenta, puros elementos que no están unidos a otro elemento. Son elementos libres, entonces. Cuando en una reacción tenemos elementos libres, vamos a aplicar para calcular su número de oxidación la regla número 8. Elementos libres, siempre su oxidación será 0. Entonces aquí vamos a ponerle 0. Esta es una molécula diatómica que entra en esta categoría de elemento libre, 0. Y también el sodio, que no forma ningún compuesto, es 0. En nuestro segundo renglón vemos ahora sí elementos que ya están formando compuestos, ya no están solos. Por lo tanto, vamos a utilizar las reglas que aparecen aquí en el pizarro. Dice nuestra regla número 3 que hidrógeno siempre trabaja con una oxidación de más 1. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es escribir su oxidación de hidrógeno, que en este caso es más 1. ¿Sí? Pero nosotros nos damos cuenta que no solo hay un átomo de hidrógeno, sino que aquí también es importante, como ya está formando compuestos, que yo esté identificando la cantidad de átomos de ese elemento. Y como podemos ver, de hidrógeno tenemos 2 átomos. Por lo tanto, el número de oxidación lo voy a multiplicar por la cantidad de átomos que hay. Y entonces aquí me quedaría 2 por 1, 2. La oxidación total en este compuesto es más 2. Luego tenemos al otro elemento que también está formando una regla, que es la regla número 4, en donde me dice que oxígeno siempre tiene un número de oxidación de menos 2.
Menos 2. Y de oxígeno solamente tenemos un átomo. Ustedes ya identifican que no se escriben, pues entienden. Y entonces 2 por 1 tenemos menos 2. Para comprobar que estoy calculando correctamente los números de oxidación, voy a aplicar siempre la regla número 7. La suma aritmética de esos números de oxidación me tiene que dar 0. Y entonces nosotros ubicamos aquí más 2 menos 2 y eso me da 0. Entonces aquí hemos calculado correctamente los números de oxidación. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos a sodio. Sodio, ustedes ubican que se encuentra en la familia 1A. Por lo tanto, su número de oxidación va a ser más 1. Para calcular el número de oxidación de cloro, lo podemos hacer de dos maneras. Podemos nosotros utilizar la regla para los halógenos, porque el cloro está en la familia 7, flúor, cloro, bromo, yodo. Por lo tanto, los halógenos en sales, como en este caso sales binarias, van a tener oxidación de menos 1. Y entonces aplicamos la regla nada más. Más 1 menos 1 me da 0. Entonces ahí ya están mis números de oxidación. Puede hacer a través de esta regla o puede ser a través de la regla. Supongamos que yo no me acuerdo que cloro está en la familia de los halógenos, pero sí sé que la oxidación para sodio es más 1. Pues simplemente por diferencia yo necesito buscar qué número va a tener cloro para que me dé 0. Si tengo 1, 1 menos 1, 0. ¿Sí? Pasamos con el tercer ejemplo. Aquí tenemos sulfuro de aluminio. El aluminio está presente 2 veces y el azufre tenemos 3 átomos. Entonces, aquí aluminio no está ni en la familia 1, no aplico regla 1. Aluminio no está en la familia 2, no aplico regla 2. No es hidrógeno, no es oxígeno, no es halógeno, no es azufre. Entonces, lo más sencillo será empezar a ubicar el número de oxidación de alguno de los elementos que sí aparecen en las reglas. Y precisamente es el azufre. Y del azufre me dice que su oxidación va a ser menos 2. Esa es su oxidación. Pero tengo 3 átomos, por lo tanto, la carga total de este azufre va a ser 3 por 2 menos 6. Si voy haciendo uso de las reglas, dice que la suma aritmética me debe de dar 0. Un elemento ya está aportando más 6. Por lo tanto, el otro elemento, para que me dé 0, debe ser más 6. Y esa sería la carga que aporta aluminio. Pero también me doy cuenta que aluminio no es un átomo, sino que son 2. Quiere decir que estos 6, este 6, lo están aportando entre 2 átomos. Si cada átomo está aportando para juntar 6, pues entonces cada átomo está aportando más 3. El número de oxidación para oxígeno va a ser 3. Así 3 por 2, efectivamente me da el 6. Y 6 menos 6, 0. ¿Sí? Bueno, y tenemos un tercer renglón. Como vamos dando cuenta, es un poquito más, va siendo más complejo. Elementos libres, compuestos binarios, compuestos ternarios, es decir, están formados de 3 elementos. ¿Cómo le voy a hacer? Pues básicamente es lo mismo, pero la sugerencia es empezar por los elementos que están en los extremos, siguiendo las reglas, pero con los elementos de los extremos. Tengo hidrógeno. Hidrógeno está en la regla 3 y hidrógeno me dice que su oxidación es más 1. Más 1. Sí, pero está 2 veces, por lo tanto su carga total es más 2. 2 por 1, 2. Siguiente elemento extremo, oxígeno. Oxígeno también está en la regla, en este caso en la 4. Y oxígeno me dice que su oxidación es menos 2. Cada átomo su oxidación es menos 2.
pero tengo 4 átomos, por lo tanto la carga total de esos 4 átomos es menos 8. Cuando yo ya tengo los valores extremos para calcular el valor central, pues ya nada más es muy sencillo, voy a hacer una diferencia entre estos dos elementos. ¿Por qué una diferencia? Porque recuerden que siempre se debe cumplir la regla 7. Todos los números de oxidación deben de tender a 0. Entonces, 8 menos 2 más 6. ¿Por qué le estoy poniendo signo positivo? Porque yo necesito que esta carga sea positiva para que pueda sumarse con esta otra que es positiva. Más 2 más 6 son 8. Menos el 8 de oxígeno, 0. Y se cumple mi regla 7 para la suma aritmética. De todos los números de oxidación es 0. Hacemos un ejercicio más. Otra vez tenemos hidrógeno. La regla es hidrógeno más 1. Otra vez tenemos oxígeno. La regla para oxígeno es menos 2. Estoy calculando la oxidación de los elementos extremos. ¿Cómo calculo la oxidación del elemento central? Por una simple diferencia. 2 menos 1, 1. ¿Por qué debe ser positivo? Para que pueda sumarse con este primero, más 1, más 1, más 2, más 2, menos 2, 0. Y que se pueda cumplir entonces mi regla número 7. Espero que haya sido un poco sencilla la explicación. Si tienen alguna duda, hay que repetir el video, revísenlo con calma. Y bueno, pues les voy a indicar en su clase, voy a indicarles una tarea en donde puedan calcular los números de oxidación para poder practicar un poquito más esta parte antes de pasar de lleno con cómo es que se produce la interacción entre los electrones, cómo es en una reacción de oxidación y reducción. Pues en realidad me da un poco de gusto comunicarme con ustedes, quisiera que fuera más sencillo, se extraña la normalidad, pero bueno, pues espero que todos ustedes estén bien y que podamos regresar en la condición más óptima para todos. Les envío un saludo, agradezco a mi ingeniero director de cámara y de edición de este video, es mi pequeño Benjamín, y bueno, pues estaré subiendo algunos otros videos más apoyada de su talento. Gracias, nos vemos.